En esta sección vamos a encontrar la derivada de estas funciones, aplicando la regla de los 4 pasos. Te invito a que tomes apuntes y pongas mucha atención. Bueno, comencemos. Aquí tenemos f de x igual x cúbica y aplicamos esto por la regla de los 4 pasos. Tenemos que colocar el incremento. Tenemos que esto x es igual x más delta x. Entonces tenemos que esto es y más delta y igual el cubo de x más delta x. Y tenemos que y pasa restando. Entonces tenemos que esto es de la siguiente forma. Delta y igual el cubo de x más delta x menos x cúbica. Y vamos a dividir todo entre delta x. Tenemos delta y entre delta x, que es igual a lo siguiente. Esto, el cubo de x más delta x, menos x cúbica, todo esto entre delta x. Y entonces aplicamos esto porque tenemos un binomio al cubo. Tenemos que el cubo o binomio al cubo de a más b es igual a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada y más b cúbica. Aquí tenemos que a es x y b delta x. Entonces hacemos esto y tenemos x cúbica más 3x cuadrada delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Quitamos este paréntesis y tenemos lo siguiente. Cancelamos x cúbica y menos x cúbica. Entonces tenemos que esto es de la siguiente forma. Solamente vamos a tener 3x cuadrada delta x más 3x delta x al cuadrado y más el cubo de delta x o delta x elevado al cubo. Continuamos y tenemos que este polinomio va a dividir entre este monomio. Y tenemos lo siguiente. 3x cuadrada delta x entre delta x más 3x delta x al cuadrado entre delta x más delta x al cubo entre delta x. Y tenemos lo siguiente. Delta x se cancela y tenemos 3x cuadrada. Aquí es con 1 y aquí es al cuadrado. Tenemos 3x cuadrada más 3x delta x más el cuadrado de delta x. Finalmente aplicamos el límite. Tenemos límite de esto cuando delta x tiende a 0. Y tenemos que esto es igual a lo siguiente. Tenemos que este y este se cancelan y solamente tenemos 3x cuadrada. Entonces, la derivada de esta función es igual a 3x cuadrada. Continuamos con el siguiente. Tenemos aquí f de x, que es igual 2x cúbica más 5x cuadrada. Evaluamos esto, aplicamos el incremento, tenemos que x es igual x más delta x. Tenemos
y más delta y igual 2 por el cubo de x más delta x, más 5 por el cuadrado de x más delta x. Este y pasa restando, que es f de x, y tenemos de la siguiente forma: delta y es igual a todo esto menos y, que es 2x cúbica más 5x cuadrada. Y todo esto que tenemos aquí lo vamos a dividir entre delta x, como vemos aquí. Aquí tenemos un binomio al cubo y un binomio al cuadrado. Hacemos esto, aplicamos binomio al cubo y binomio al cuadrado. Entonces tenemos que esto es de la siguiente forma: x cúbica más 3x cuadrada delta x más 3x delta x cuadrada más delta x al cubo. Y aquí tenemos x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado. Multiplicamos y tenemos lo siguiente: este de todo esto es 2x cúbica más 6x cuadrada delta x más 6x delta x al cuadrado más 2 delta x al cubo. Y 5 con todo esto tenemos 5x cuadrada más 10x delta x más 5 delta x cuadrada. Y tenemos esto con esto menos 2x cúbica menos 5x cuadrada. Tenemos que cancelar algunos términos. Cancelamos 2x cúbica menos 2x cúbica, 5x cuadrada menos 5x cuadrada. Y tenemos todo esto. Y todo esto está dividiendo entre este monomio. Separamos esto y tenemos lo siguiente: 6x cuadrada delta x entre delta x más 6 delta x cuadrada entre delta x más 2 delta x cúbica entre delta x más 10x delta x entre delta x más 5 delta x cuadrada entre delta x. Y tenemos que esto es de la siguiente forma: esto es 6x cuadrada. Este es 6x delta x. Este es 2 delta x elevado al cuadrado. Este 10x y este 5 delta x. Aplicamos el límite de todo esto y tenemos que esto es de la siguiente forma: tenemos que 6x delta x, 2 delta x cuadrada y 5 delta x se van a cancelar, como lo vemos aquí. Y solamente vamos a tener 6x cuadrada más 10x, que esta es la derivada de esta función. Continuamos con el siguiente. Aquí tenemos f de x igual 4x cúbica más 6x menos 7. Hacemos esto, colocamos el incremento x más delta x. Como lo vemos aquí, tenemos 4
por esto al cubo x más delta x más 6 por x más delta x y menos 7. Tenemos que y pasa restando. Entonces tenemos esto menos y o menos f de x y vamos a dividir todo esto entre delta x, como lo vemos aquí. Entonces tenemos un binomio al cubo. Aplicamos esto y tenemos de la siguiente forma. Entonces multiplicamos esto, 4 por todo esto, 6 por todo esto y este menos por todo esto. Entonces tenemos esto, 4x cúbica más 12x cuadrada, delta x más 12x, delta x al cuadrado más 4 delta x al cubo, más 6x, más 6 delta x, menos 7, menos 4x cúbica, menos 6x y más 7. Cancelamos los términos de color azul y tenemos lo siguiente. Y todo esto lo vamos a dividir entre delta x. Separamos esto y tenemos que esto es de la siguiente forma. De esto, 12x cuadrada delta x entre delta x es 12x cuadrada. De esto, 12x delta x al cuadrado entre delta x es 12x delta x. De esto más 4 delta x cúbica entre delta x es 4 delta x al cuadrado. Y de 6 delta x entre delta x es 6. Aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0. De todo esto, tenemos lo siguiente, 12x cuadrada más 12x por 0 más 4 por el cuadrado de 0 más 6. Se cancelan estos y tenemos 12x cuadrada más 6. Y entonces tenemos que la derivada de esto es 12x cuadrada más 6. Y bueno, esto sería todo de la explicación de estos ejercicios. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales. Esto sería todo. Esto es Irving Mac. Nos vemos.